Ese día, no llegué a la casa de mi padre como un hijo. Llegué como un acreedor. El sol de la tarde caía a plomo sobre el fraccionamiento lujoso, haciendo brillar los autos caros y los jardines perfectamente cuidados. Mi camioneta de trabajo, una Ford Ranger vieja pero confiable, llena de herramientas y cables, parecía un insulto en medio de tanta opulencia. Estacioné a una cuadra de distancia, bajo la sombra de un pirul, y caminé. Llevaba mis botas de trabajo cubiertas de polvo, mis jeans gastados y una camisa de franela que olía a esfuerzo. En mi mano, apretaba una carpeta de manila. Dentro de ella no había un regalo de felicitación. Había una demanda. Desde la calle podía escuchar la música, una cumbia alegre que chocaba violentamente con el nudo que sentía en el estómago. Risas, el tintineo de vasos, el olor a carne asada flotando en el aire. Era la fiesta de graduación universitaria de Leo, el hijastro de mi padre. La fiesta que mis ahorros habían pagado. Me detuve frente a la puerta de madera maciza, la misma puerta que yo había ayudado a mi padre a instalar hacía años. Por un momento, la rabia que me había impulsado hasta allí se desvaneció, reemplazada por una ola de recuerdos tan vívidos que casi me ahogan. Me vi a mí mismo, con 15 años, en el garaje de nuestra antigua casa, la que teníamos antes del divorcio, antes de todo. El garaje era nuestro santuario. Olía a gasolina, a aceite y a aserrín. En el centro, como un dios de metal dormido, descansaba un Ford Mustang del 68, color rojo desvaído. Era el proyecto de mi padre, Arturo. Y se convirtió en mi proyecto. Pasábamos cada fin de semana inclinados sobre su motor, con las manos negras de grasa. Él me enseñó la diferencia entre una llave de tuercas y una de presión, cómo calibrar las bujías, cómo escuchar el ronroneo del motor para saber si todo estaba bien. Un hombre construye su futuro con sus propias manos, mijo, me dijo un sábado, mientras me pasaba un trapo para limpiarme la grasa de la frente. Su voz era grave y segura, el tipo de voz que te hacía creer que todo era posible. Cada tornillo que aprietas, cada cable que conectas, es un paso adelante. Y yo siempre estaré aquí para ayudarte a poner la primera piedra. Y lo creí. Creí cada palabra. Para mí, mi padre era un gigante. No era solo el hombre que me enseñaba a arreglar cosas, era el que me enseñaba a ser un hombre. Después del divorcio de mis padres, él se aseguró de que nuestra relación no se rompiera. Los fines de semana eran sagrados. Íbamos de pesca al lago de Chapala, aunque rara vez pescáramos algo. Lo importante era estar allí, en silencio, viendo el amanecer, mientras él me contaba historias de su juventud. Me hablaba de la importancia de la palabra, del honor, de que la familia era lo único que realmente importaba al final del día. Cuando cumplí 20 años, ya estaba estudiando para ser electricista, siguiendo su consejo de aprender un oficio honesto. Un día me llevó al banco. Era un edificio viejo en el centro de Guadalajara, con pisos de mármol y un aire de solemnidad. Vamos a abrir algo importante, me dijo. Dentro, nos sentamos frente a un ejecutivo de traje. Mi padre explicó que queríamos abrir una cuenta de ahorros conjunta. Esto es para el enganche de tu casa, Eladio, dijo, mirándome a los ojos. Su mirada era intensa, llena de orgullo. Para cuando formes tu propia familia. Yo pondré una parte cada mes, y tú pondrás lo que puedas de tu trabajo. Juntos lo haremos crecer. Será nuestro secreto, nuestro proyecto. Ese día salí del banco sintiendo que flotaba. No era solo el dinero. Era la promesa. Era la confirmación de sus palabras en el garaje. Él estaba allí, poniendo la primera piedra de mi futuro, tal como lo había prometido. Durante los siguientes 10 años, cumplimos nuestra parte. Él depositaba sin falta, y yo, cada vez que terminaba una buena chamba, metía una parte de mi lana en esa cuenta. Veía crecer el saldo y no veía números, veía las paredes de un hogar, el jardín donde mis futuros hijos jugarían, la seguridad que podría ofrecerle a mi futura esposa. Veía el sueño que mi padre y yo estábamos construyendo juntos. Un sueño basado en la confianza, el amor y una promesa de hombre a hombre. Apreté la carpeta de manila con más fuerza. El sonido de la fiesta me devolvió bruscamente al presente.
El hombre que había hecho esa promesa estaba allí dentro, celebrando al muchacho por el que había destrozado nuestro sueño. El gigante que yo había admirado se había encogido hasta convertirse en un extraño. Y yo estaba a punto de tocar a su puerta para recordarle que las promesas rotas, a veces, vienen con un precio muy alto. El cambio no fue repentino. Fue un goteo lento y venenoso, una erosión gradual de todo lo que yo creía sólido. Empezó cuando mi padre conoció a Sonia. Yo tenía 25 años y acababa de empezar mi propio pequeño negocio de instalaciones eléctricas. Al principio, me esforcé por quererla. Sonia era una mujer elegante, de unos 40 y tantos, con una sonrisa que parecía ensayada y un perfume caro que se quedaba flotando en el aire mucho después de que ella se fuera. Era viuda, o eso decía, y tenía un hijo, Leo, un adolescente flacucho y de mirada huidiza que parecía permanentemente aburrido. Tienes que entender, Eladio, me dijo mi padre por teléfono. He estado solo mucho tiempo. Sonia me hace feliz. ¿Y qué podía decir yo? Solo quería que mi padre fuera feliz. Así que asentí y dije las cosas correctas. Le di la bienvenida a Sonia en las comidas familiares. Intenté hablar con Leo sobre videojuegos o fútbol, pero él solo respondía con monosílabos. A los 6 meses, se casaron en una ceremonia civil pequeña. Y poco después, Sonia y Leo se mudaron a la casa de mi padre. Fue entonces cuando las cosas empezaron a sentirse diferentes. Lo primero que noté fue el garaje. Mi santuario. Un día llegué de visita y lo encontré irreconocible. El Mustang del 68, nuestro proyecto, había sido cubierto con una lona polvorienta y arrinconado para dar espacio a cajas y cajas de cosas de Sonia. Muebles que no cabían en la casa, ropa de otra temporada, adornos que ella describía como tesoros vintage. Sonia necesita espacio, mijo, me dijo mi padre, evitando mi mirada. Ya sabes cómo son las mujeres. No, no lo sabía. La única mujer que había conocido a fondo, mi madre, era una persona práctica y sin pretensiones. Pero me callé. No quería causar problemas. Luego, las llamadas de fin de semana empezaron a espaciarse. Antes, mi padre llamaba cada sábado por la mañana, sin falta, para ver qué planes teníamos. Ahora, a veces pasaban 2, 3 semanas sin una llamada. Cuando yo lo llamaba, su voz sonaba distraída. Al fondo, casi siempre escuchaba la voz de Sonia, pidiéndole algo. Arturo, cariño, ¿puedes ayudarme con el jardín? Arturo, mi amor, acompáñame a la plaza, necesito un vestido nuevo. Mi esposa, Isabel, fue la primera en darse cuenta. Ella tiene un instinto para la gente, una especie de radar para la falsedad que a mí me falta. Esa mujer no me gusta, Eladio, me dijo una noche, mientras cenábamos. La forma en que mira a tu padre, es como si fuera una posesión, no una persona. Y la forma en que te mira a ti, es con desconfianza. Estás exagerando, mi amor, le respondí, aunque una parte de mí sabía que tenía razón. Solo tengo que acostumbrarme. Pero era difícil acostumbrarse a ser invisible. En las comidas familiares, que ahora se celebraban siempre en casa de mi padre y Sonia, la conversación giraba en torno a Leo. Que si Leo necesitaba un tutor de matemáticas, que si Leo quería tomar clases de guitarra, que si a Leo le hacían bullying en la escuela pública y quizás un colegio privado sería mejor para su sensible personalidad. Yo intentaba hablar de mi trabajo, de un proyecto grande que había conseguido, o de nuestro hijo, Mateo, que acababa de decir su primera palabra. Mi padre me escuchaba con media sonrisa, pero sus ojos siempre volvían a Sonia, que asentía y dirigía la conversación de nuevo hacia su precioso Leo. El punto de inflexión, el momento en que el goteo se convirtió en una grieta abierta, fue durante una comida de domingo. Estábamos todos en el patio trasero, un espacio que Sonia había remodelado por completo con muebles de teca y cojines blancos. Mi padre estaba en la parrilla, como siempre, pero ya no era el rey de la carne asada. Ahora seguía las instrucciones de Sonia. No tan cocida, Arturo. A Leo no le gusta seca. En medio de la conversación, Sonia soltó, como si nada, una de sus bombas. Se rió, una risa cristalina y falsa,
y dijo, «Ay, Arturo, con lo caro que es mandar a un muchacho a una buena universidad privada, casi necesitamos vender un riñón». Mientras lo decía, sus ojos se posaron en mí por una fracción de segundo. Fue un destello, rápido como un parpadeo, pero lo vi. Había un cálculo frío en su mirada, una intención que me heló la sangre. En ese momento, no entendí completamente qué significaba, pero sentí una punzada de alarma. Era como ver un relámpago a lo lejos en una noche clara. Sabes que la tormenta viene hacia ti, aunque todavía no escuches el trueno. Esa noche, no pude dormir. La imagen de su mirada calculadora se repetía en mi mente. Me levanté y fui a mi escritorio, donde guardaba los estados de cuenta del banco. Abrí el sobre del último mes. Allí estaba el número, nuestro número, el fruto de años de trabajo y promesas. Por un momento, me sentí tranquilo. Era real. Estaba seguro. Qué ingenuo fui. No sabía que la tormenta ya no estaba en el horizonte. Ya estaba sobre mi casa, a punto de derribar los cimientos de todo lo que yo creía seguro. Y yo, ciego y confiado, seguía pensando que solo era una nube pasajera. Pasaron 2 años. 2 años en los que me dediqué en cuerpo y alma a mi trabajo y a mi familia. Isabel y yo tuvimos a nuestra segunda hija, Sofía, y nuestro pequeño departamento en la colonia Chapalita se sentía cada vez más apretado. El sueño de la casa propia ya no era un lujo, era una necesidad. Y gracias a Dios, la chamba iba bien. Mi negocio había crecido, tenía un par de empleados y una reputación de ser honesto y cumplidor. Una tarde de abril, Isabel llegó a casa con los ojos brillantes de emoción. La encontré, Eladio. Encontré nuestra casa. Me mostró las fotos en su celular. Estaba en una colonia tranquila cerca de Atemajac, no era lujosa, pero tenía un patio trasero con un árbol de guayabas y 3 recámaras. Era perfecta. Podía ver a Mateo y Sofía corriendo en el pasto, podía imaginarme instalando un asador en el patio, podía sentir el olor a hogar. El dueño pide un buen enganche, pero, creo que con nuestros ahorros y lo de la cuenta con tu papá, nos alcanza y hasta nos sobra un poco, dijo Isabel, con la voz llena de esperanza. Mi corazón latió con fuerza. Es el momento, le dije, abrazándola. Mañana mismo voy al banco y lo arreglo todo. Esa noche apenas dormimos, haciendo planes, soñando despiertos. A la mañana siguiente, me puse mi mejor camisa y me dirigí al banco, el mismo edificio solemne donde mi padre y yo habíamos sellado nuestra promesa tantos años atrás. Me sentía pletórico, como un general a punto de ganar la batalla final. Entregué mi identificación y el número de cuenta a la cajera, una joven con gafas. Buenos días, quisiera consultar el saldo de esta cuenta y saber el procedimiento para retirar una cantidad fuerte. Ella tecleó en su computadora. Su expresión cambió. Frunció el ceño y volvió a teclear, como si no creyera lo que veía. ¿Hay algún problema?, pregunté, con una ligera inquietud. Permítame un momento, señor, dijo, y se levantó para hablar con el gerente. El gerente, un hombre de mediana edad con el cabello peinado hacia atrás, se acercó a la ventanilla. Miró la pantalla y luego a mí. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos mostraban lástima. Señor Ramírez, comenzó, con voz baja. Me temo que ha habido un movimiento significativo en esta cuenta. De hecho, la cuenta está casi vacía. Sentí como si el suelo de mármol se abriera bajo mis pies. El ruido del banco se desvaneció. Solo podía escuchar un zumbido agudo en mis oídos. Vacía, logré articular. No puede ser. Debe haber más de 350,000 pesos. Revise de nuevo. Lo he revisado 3 veces, dijo el gerente, con gentileza. Hubo un retiro total de 350,000 pesos hace 4 meses. Fue realizado por el otro titular de la cuenta, el señor Arturo Ramírez. Salí del banco como un autómata. No recuerdo haber caminado hacia mi camioneta. Me senté frente al volante, con las manos temblando, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. 350,000 pesos. El trabajo de años. La promesa. El enganche de nuestra casa.
El futuro de mis hijos. Todo, desaparecido. Marqué el número de mi padre. Contestó al tercer tono, su voz sonaba irritada. Estoy un poco ocupado, Eladio, ¿qué pasa? El dinero, papá, dije, mi propia voz sonando extraña, lejana. El dinero de nuestra cuenta. Fui al banco. No está. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio culpable. Ah, eso, dijo finalmente. Su tono era demasiado casual, demasiado ligero. Sí, sobre eso, surgió algo. Algo, vale 350,000 pesos, papá, ¿qué pasó? Suspiró, un suspiro de fastidio, como si yo fuera una molestia. Mira, Leo, no estaba bien en la escuela pública. Necesitaba un cambio de ambiente. Sonia y yo decidimos que lo mejor era meterlo a una universidad privada, al TEC de Monterrey. Y bueno, la colegiatura es carísima, ya sabes. Y necesitaba un coche para ir y venir, algo seguro. Escuchaba sus palabras, pero mi cerebro se negaba a aceptarlas. Usaste nuestro dinero, el dinero para mi casa, para pagarle la universidad y un coche a Leo. No lo digas así, espetó, a la defensiva. Leo lo necesitaba más. Estaba muy deprimido. Además, tú eres fuerte, Eladio, siempre encuentras la manera de salir adelante. Eres un luchador. Ya resolveremos lo tuyo después. Resolverlo, grité, perdiendo el control. Era nuestro proyecto, era tu promesa, ¿cómo pudiste hacerlo sin siquiera decírmelo? No quería preocuparte, dijo, con una falsedad que me revolvió el estómago. Tengo que irme, Eladio. Hablamos luego. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con la llamada finalizada en la pantalla. Me había colgado. Después de destrozar mi futuro, simplemente había colgado. Conducir de regreso a casa fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada calle me recordaba el sueño que acababa de morir. Cuando entré a mi departamento, Isabel me recibió con una sonrisa radiante. ¿Y bien, todo en orden? No pude hablar. Solo negué con la cabeza. Las lágrimas que había estado conteniendo desde el banco finalmente brotaron, calientes y amargas. Me derrumbé en una silla del comedor y le conté todo. La sonrisa de Isabel se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y luego, de furia helada. Cuando terminé, no lloró. Su mandíbula estaba apretada y sus ojos oscuros echaban chispas. Te están viendo la cara de estúpido, Eladio, siseó, su voz baja y peligrosa. No estaba enojada conmigo, estaba enojada por mí. Te roba en tu propia cara, te trata como a un tonto, ¿y tú qué, vas a dejarlo pasar, hasta cuándo vas a defenderlo? No lo estoy defendiendo, empecé a decir, débilmente. Claro que sí, me interrumpió. Siempre lo haces. Está estresado. Sonia lo presiona, basta ya. No se trata de él, Eladio. Se trata de nosotros. De nuestros hijos. De nuestra casa. Ese hombre no es tu padre. Es un ladrón. Y tienes que hacer algo al respecto. Ahora. Sus palabras eran duras, pero eran la verdad. Una verdad que yo me había negado a ver. Mi padre no solo me había robado dinero. Me había robado la imagen que yo tenía de él. Y esa noche, mirando el rostro decidido de mi esposa, supe que esta vez, no podía simplemente callarme y aguantar. La grieta se había convertido en un abismo. Después de la revelación del robo, un frío glacial se instaló entre mi padre y yo. No lo llamé, y él, por supuesto, no me llamó. Supongo que pensó que, como siempre, yo me tragaría el coraje y el tiempo curaría la herida. Pero esta herida era diferente. Era una herida mortal. Unos meses después, Isabel y yo decidimos seguir adelante con el bautizo de nuestra hija, Sofía. Habíamos ahorrado un poco y, aunque no podíamos hacer una gran fiesta, queríamos celebrarlo con la familia cercana. Con el corazón en la mano, llamé a mi padre. Era el abuelo, después de todo. Papá, vamos a bautizar a Sofía el próximo mes,
le dije, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Nos encantaría que vinieras. Claro, mijo, claro que sí. No me lo perdería por nada, respondió, con un entusiasmo que sonó falso hasta para él. Apúntame la fecha. Le di la fecha, la hora y la dirección de la iglesia. Durante las siguientes semanas, una pequeña y estúpida parte de mí albergó la esperanza de que tal vez, solo tal vez, este sería un punto de inflexión. Tal vez ver a su nieta en la iglesia lo ablandaría. Tal vez recordaría lo que significaba la familia. El día del bautizo llegó. La pequeña iglesia de Santa Teresita estaba llena con nuestros amigos y la familia de Isabel. Mi madre estaba allí, radiante, sosteniendo a Sofía. Mi tío Ramiro, el hermano menor de mi padre, también había venido. Pero la banca reservada para mi padre y su familia estaba vacía. Esperamos. El sacerdote esperaba. 10 minutos. 15. Mi celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de mi padre. Lo siento, hijo. Imposible llegar. A Leo le dio un poco de gripa y Sonia está preocupada. No podemos dejarlo solo. Te marco luego. Leí el mensaje y sentí una risa amarga subir por mi garganta. ¿Una gripa, una maldita gripa era más importante que el bautizo de su nieta? Le mostré el mensaje a Isabel. Ella solo apretó mi mano con fuerza y asintió hacia el sacerdote. Podemos empezar ya, padre, dijo con voz firme. La ceremonia fue hermosa, pero para mí estuvo teñida de tristeza. En la modesta comida que ofrecimos después en un pequeño restaurante, mi tío Ramiro se me acercó. Es un hombre de campo, de pocas palabras, pero con una mirada que lo dice todo. Tu padre es un pendejo, me dijo, sin rodeos. Dejarse mangonear así por esa mujer. No tiene perdón. Esa noche, mientras revisaba Facebook, la verdad de la gripa de Leo me golpeó en la cara. Un primo lejano había publicado fotos. Allí estaban, mi padre, Sonia y un Leo perfectamente sano, sonriendo de oreja a oreja en un restaurante carísimo en Andares, uno de los centros comerciales más exclusivos de la ciudad. La publicación decía, celebrando la vida con la familia. Sentí náuseas. No solo no había venido, sino que me había mentido descaradamente. Me había borrado de su familia para irse a un lugar donde yo claramente no encajaba. El siguiente golpe llegó un año después. Era el cumpleaños número 60 de mi padre. Un hito importante. A pesar de todo, sentía que debía hacer acto de presencia, al menos para demostrar que yo no era el que rompía los lazos. Pero los días pasaban y no recibía ninguna llamada, ninguna invitación. El silencio era total. Finalmente, llamé a mi tío Ramiro. Oye, tío, ¿sabes si se va a hacer algo para el cumpleaños de mi papá?, pregunté, tratando de sonar casual. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Pues, sí, Eladio, dijo, arrastrando las palabras. Sonia está organizando una fiesta grande. En su casa. Este sábado. Ah, fue todo lo que pude decir. No, no sabía. No me ha llegado nada. Lo sé, mijo, dijo mi tío, con voz apesadumbrada. Sonia, ella se encargó de las invitaciones. La implicación era clara como el agua. No fue un olvido. Fue una decisión. Fui excluido deliberadamente. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi taller. Las herramientas que colgaban en orden, las mismas herramientas que mi padre me enseñó a usar, ahora parecían burlarse de mí. Me había enseñado a construir, pero su nueva familia se dedicaba a destruir. Aún así, una parte masoquista de mí necesitaba confirmarlo. Unos días después, conduje hasta su casa con el pretexto de dejarle un regalo. Cuando llegué, Sonia me abrió la puerta, su rostro una máscara de sorpresa fingida. Eladio. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos. Solo vine a dejarle esto a mi papá, dije, entregándole una botella de tequila que sabía que le gustaba. Y a ver si necesitaba ayuda con algo para la fiesta del sábado. Su sonrisa se tensó. Oh, no te preocupes. Es algo muy íntimo.
Solo la familia más cercana. Ya sabes, para no abrumar a Arturo. La familia más cercana. La frase se quedó resonando en mis oídos mientras me alejaba. Yo, su único hijo biológico, no era considerado familia cercana. Decidí hacer un último intento. Un intento estúpido y desesperado por tener una conversación real. Lo llamé y le pedí que nos viéramos para tomar un café, solo los dos. Para mi sorpresa, aceptó. Nos sentamos en un café ruidoso. Él parecía incómodo, mirando constantemente su reloj. Papá, tenemos que hablar, empecé. Me siento excluido. Lo del bautizo, ahora tu fiesta de cumpleaños. ¿Qué está pasando? Él suspiró, el mismo suspiro de fastidio que ya conocía tan bien. Ay, Eladio, siempre tan sensible. No es para tanto. Sonia se estresa mucho con las fiestas, trata de mantener las cosas simples. No te lo tomes personal. Como no quieres que me lo tome personal, insistí, mi voz empezando a temblar de frustración. Soy tu hijo. Y yo soy tu padre, y te pido que trates de llevarte bien con mi esposa, replicó, subiendo el tono. Tú no haces ningún esfuerzo por integrarte. Apenas vienes a la casa. No vengo porque no me siento bienvenido, porque Sonia y Leo lo han acaparado todo y tú lo permites. Justo cuando la conversación llegaba a su punto más álgido, su teléfono sonó. Era Sonia. Él contestó inmediatamente, su tono cambiando a uno meloso y servil. Sí, mi vida. No, claro que no. Ya voy para allá. Colgó y se levantó. Me tengo que ir. Sonia me necesita. Me dio una palmada en el hombro, un gesto vacío y condescendiente. Trata de no ser tan dramático, ¿quieres? Madura un poco. Y se fue, dejándome solo en la mesa con 2 cafés fríos y un abismo insalvable entre nosotros. Ya no era solo invisible. Estaba siendo activamente borrado del mapa de su vida. Y lo peor era que él era quien sostenía el borrador. Después de ese humillante café, levanté un muro. Dejé de llamar, dejé de esperar, dejé de buscar explicaciones. Me sumergí en mi trabajo como un náufrago que se aferra a una tabla. Mi negocio creció, y el respeto que me ganaba de mis clientes se convirtió en el bálsamo para la herida que mi propio padre me había infligido. Isabel y yo, con mucho esfuerzo, logramos juntar de nuevo para el enganche de una casa. Era más pequeña que la que habíamos soñado, en una colonia más modesta, pero era nuestra. Cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba, era una declaración de independencia. Creí que había encontrado una especie de paz, una aceptación resignada de la nueva realidad. Pero el universo, o quizás solo Sonia, tenía otros planes. Una tarde, estaba en el taller revisando unos planos cuando entró mi mejor amigo, Fausto. Nos conocemos desde la secundaria, y es el tipo de amigo que te dice las verdades más crudas con una cerveza en la mano. ¿Qué onda, compa? Listo para la gran pachanga, dijo, dándome una palmada en la espalda. Lo miré sin entender. ¿Cuál pachanga? Fausto frunció el ceño. Pues la de tu jefe, no me digas que no sabes. Anda presumiendo por todo lo alto. Va a hacer un fiestón de aquellos en su casa este fin de semana. Para celebrar que el niño genio, Leo, por fin se graduó de la universidad. Sentí un golpe sordo en el pecho, como si me hubieran sacado el aire. La universidad. La misma universidad que yo había pagado con mis sueños rotos. Y ahora, una fiesta para celebrarlo. Por supuesto, yo no estaba invitado. La noticia no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Dolió. Dolió con la misma intensidad que la primera vez. Ah, sí, algo había escuchado, mentí, tratando de mantener la compostura. Pero Fausto me conocía demasiado bien. Su expresión se suavizó. Ese cabrón no tiene madre, Eladio. Neta, ¿y tú qué, te vas a quedar de brazos cruzados otra vez? Sus palabras resonaron con las de Isabel, con las de mi tío Ramiro, con la voz furiosa dentro de mí que había intentado silenciar. ¿Hasta cuándo? Esa noche, se lo conté a Isabel. Ella me escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra.
Cuando terminé, no me gritó ni me presionó. Simplemente me preguntó, ¿qué vas a hacer, Eladio? Porque lo que sea que decidas, estoy contigo. Pero ya no podemos seguir viviendo a la sombra de su desprecio. Su calma era más poderosa que cualquier grito. Me hizo ver que esto ya no se trataba de mí contra ellos. Se trataba de defender la dignidad de mi propia familia. Me levanté y fui a mi escritorio. Saqué la carpeta donde guardaba todos los papeles importantes, el contrato original de la cuenta de ahorros, los estados de cuenta antiguos, incluso el presupuesto de la primera casa que perdimos. Miré esos papeles, los símbolos de una promesa rota. Y por primera vez, no sentí tristeza. Sentí una furia fría y clara. Al día siguiente, busqué el nombre de un buen abogado civil. Encontré a una licenciada, de apellido Valdés, con fama de ser dura e implacable. Le conté toda la historia, desde el Mustang en el garaje hasta la fiesta de graduación de Leo. Ella me escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, me miró por encima de sus gafas. Señor Ramírez, esto es más que una disputa familiar. Esto es un abuso de confianza claro y, posiblemente, algo más. Le mostré los papeles. Se detuvo en el comprobante del retiro final del dinero. Lo examinó con una pequeña lupa que sacó de su maletín. Interesante, murmuró. La firma con la que se autorizó el retiro, no parece coincidir exactamente con la suya en el contrato original. ¿Usted firmó esto? No, respondí, confundido. Yo ni siquiera sabía del retiro. Entonces, dijo la licenciada Valdés, con una sonrisa gélida que me dio escalofríos, no solo tenemos un caso de abuso de confianza. Podríamos tener un caso de fraude. Esa palabra, fraude, lo cambió todo. Ya no era una cuestión de sentimientos heridos o de drama familiar. Era un delito. La gota final no solo había derramado el vaso. Había reventado la presa. Y yo estaba listo para desatar la inundación. El sábado de la fiesta llegué cuando el sol comenzaba a esconderse, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. La música estaba a todo volumen, una mezcla de reggaetón y pop que vibraba en el aire. Las luces de hadas que Sonia había colgado por todo el jardín parpadeaban, creando una atmósfera de celebración forzada. No me molesté en buscar estacionamiento. Dejé mi vieja Ranger mal aparcada frente a su portón, bloqueando parcialmente la entrada. Era mi primera declaración de guerra. Caminé por el sendero de piedra hacia la puerta principal, la carpeta con la demanda bajo el brazo. No toqué el timbre. Simplemente giré el pomo y entré. El interior de la casa era un hervidero de gente que no conocía. Amigos de Sonia, supongo. Todos con ropa de marca, copas de vino en la mano y sonrisas falsas. El ruido de sus conversaciones se detuvo abruptamente cuando me vieron. Un tipo con botas de trabajo polvorientas y cara de pocos amigos no encajaba en su mundo perfecto. Sonia fue la primera en reaccionar. Salió de la cocina con una bandeja de canapés, y al verme, su sonrisa se congeló. Dejó la bandeja con un golpe seco sobre una mesa cercana. Vaya, vaya, dijo, su voz goteando sarcasmo. Miren lo que trajo el viento. Creí que las ratas solo salían de noche. ¿Qué quieres aquí, Eladio? ¿Vienes a pedir más dinero? Su ataque fue tan directo, tan venenoso, que por un segundo me dejó sin aliento. Pero la furia que había estado acumulando durante años me sostuvo. No vengo a pedir, Sonia, respondí, mi voz sonando más grave de lo normal. Vengo a cobrar. ¿A cobrar qué? Se burló ella. ¿El afecto que no te has ganado, el respeto que no mereces? Justo en ese momento, mi padre entró desde el patio trasero, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su rostro, normalmente sonrojado por el alcohol de las fiestas, palideció al verme. Eladio, dijo, su voz una mezcla de sorpresa y fastidio. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a la fiesta familiar, papá, dije, cargando la palabra familiar con todo el veneno que pude. La celebración de Leo. Quería felicitarlo en persona. Después de todo, yo pagué por esto, ¿no? La cara de mi padre se contrajo. No empieces con tus dramas, por favor. No ahora.
Oh, déjalo que hable, Arturo, intervino Sonia, cruzándose de brazos. Se estaba deleitando con la escena. Déjalo que haga su berrinche. Es lo único que sabe hacer. Siempre ha sido un envidioso. No soporta que mis hijos tengan éxito, que sean mejores que él. Eso fue demasiado. La sangre me hirvió en las venas. Mejores que yo, espeté, dando un paso hacia ella. ¿Te refieres a Leo, el niño al que le tuvieron que comprar un título universitario con mi dinero porque no daba para más, o te refieres a tu hija, que vive de la tarjeta de crédito de mi padre? No me hables de éxito. Cuando todo lo que tienen ha sido robado o regalado. Ya basta, Eladio, gritó mi padre, interponiéndose entre nosotros. Su rostro estaba rojo de ira. No tienes derecho a venir a mi casa y a faltarle el respeto a mi esposa de esta manera. Tu casa, tu esposa, reí, una risa sin alegría. Ella es la que me ha faltado al respeto durante años, la que te ha puesto en mi contra, la que me ha borrado de tu vida, y tú te quedas ahí parado y la dejas. Eres una marioneta, papá, su maldita marioneta. El golpe de su mano en mi mejilla resonó en el silencio que se había apoderado de la sala. Me abofeteó. Mi propio padre me había abofeteado frente a todos para defenderla a ella. El dolor no fue en mi cara, fue en mi alma. Fue la confirmación final, la última pieza del rompecabezas. Lo miré, y por primera vez en mi vida, no vi a mi padre. Vi a un hombre débil, un cobarde aterrorizado de perder la cómoda ilusión que Sonia había construido para él. Ella es mi esposa y esta es su casa, siseó, con la mandíbula apretada y los ojos inyectados en sangre. Si no te gusta, lárgate y no vuelvas, no eres bienvenido aquí. El mundo pareció detenerse. Podía sentir las miradas de todos los invitados clavadas en mí. Algunos con lástima, otros con morbo. Sonia, detrás de mi padre, tenía una sonrisa triunfante en los labios. Había ganado. Había logrado que mi propio padre me repudiara públicamente. Pero la batalla aún no había terminado. Solo estaba comenzando. El eco de sus palabras, lárgate y no vuelvas, todavía flotaba en el aire cargado de la sala. Mi mejilla ardía, pero mi mente estaba extrañamente clara. La bofetada no me había roto, me había forjado. Había quemado los últimos vestigios de esperanza y sentimentalismo, dejando solo un núcleo de acero frío y determinación. Lentamente, sin apartar la vista de los ojos furiosos de mi padre, levanté la carpeta de Manila que había estado sosteniendo con tanta fuerza. La coloqué sobre la mesa de centro con un golpe seco y deliberado, justo al lado de la bandeja de canapés de Sonia. El sonido pareció resonar como un disparo en el silencio sepulcral. No te preocupes, papá. No volveré, dije, mi voz tranquila, casi conversacional. El contraste con sus gritos era palpable. Cumpliré tu deseo. Pero antes de irme, hay un pequeño asunto de negocios que tenemos que resolver. Deslicé la carpeta hacia él. Tendrás que devolverme hasta el último centavo que me robaste. Con intereses. Esto, anuncié, mi voz subiendo de volumen para que todos en la sala pudieran escuchar, es una demanda formal por abuso de confianza y fraude. Si un trueno hubiera caído dentro de la casa, el efecto no habría sido más dramático. Las mandíbulas cayeron. Las copas de vino se detuvieron a medio camino de los labios. Mi padre miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Sonia, por primera vez desde que la conocía, perdió la compostura. Su rostro pasó del triunfo a la incredulidad y luego al pánico. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Fraude, balbuceó finalmente mi padre, mirando la carpeta y luego a mí. ¿De qué demonios estás hablando? Hablo de la firma falsificada en el formulario de retiro del banco, papá, expliqué con calma. Hablo de sacar 350,000 pesos de una cuenta conjunta sin el consentimiento del otro titular, usando un documento fraudulento. La licenciada Valdés dice que el banco tiene cámaras. Será interesante ver quién fue el que firmó por mí ese día. La cara de Sonia se volvió del color de la cera. Ahora entendí. No había sido él. O al menos, no solo él.
Ella era la arquitecta de todo, hasta del último detalle sucio. Mi padre se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Se apoyó en el respaldo de un sofá, su ira reemplazada por una comprensión horrorizada. Miró a Sonia, y en sus ojos vi la primera semilla de duda, la primera grieta en su perfecta ilusión. En ese momento de caos suspendido, una figura se separó del grupo de familiares que se habían apiñado en la entrada del patio. Era mi tío Ramiro. Había estado observando todo desde la distancia, su rostro impasible como siempre. Caminó lentamente a través de la sala, sus botas de vaquero haciendo un ruido sordo en el suelo de baldosas. No se detuvo junto a mi padre. Vino directamente hacia mí. Puso una mano pesada y callosa en mi hombro. El gesto fue de una solidez inquebrantable. Luego, se giró para mirar a su hermano mayor. Hiciste una mala elección, Arturo, dijo mi tío, su voz grave y tranquila, pero cortante como un cuchillo. Una muy mala elección. La sangre es la sangre. La familia es sagrada. Y tú la profanaste. La condena en la voz de su propio hermano pareció golpear a mi padre más fuerte que la demanda. Se encogió, pareciendo de repente viejo y frágil. Mi tío Ramiro me apretó el hombro. Vamos, mijo. Ya no tienes nada que hacer aquí. Luego, miró de nuevo a mi padre y añadió las palabras que sellaron mi victoria moral. Yo testificaré por ti. Con esa declaración colgando en el aire, me di la vuelta. Mi tío mantuvo su mano en mi hombro mientras caminábamos hacia la puerta. No miré hacia atrás, pero podía sentir el peso de docenas de ojos sobre mí. Podía oír los susurros que comenzaban a levantarse, las semillas de la duda que había plantado floreciendo en un jardín de caos. Salí de esa casa y respiré el aire fresco de la noche. No me sentía eufórico. No había alegría en la victoria. Pero por primera vez en años, sentía que mi espalda estaba recta. Ya no era una víctima. Había reclamado mi historia. Había cambiado las reglas del juego. Y sabía, sin lugar a dudas, que su mundo perfecto, construido sobre mentiras y exclusión, estaba a punto de derrumbarse. La demanda cayó sobre la vida de mi padre como una bomba atómica. Lo que siguió no fue una batalla, fue una demolición. La licenciada Valdés fue implacable. Solicitó los videos de seguridad del banco y aunque la imagen no era perfecta, mostraba claramente a Sonia inclinada sobre el mostrador, firmando el documento mientras mi padre miraba hacia otro lado, fingiendo distracción. El peritaje caligráfico confirmó que la firma era una imitación burda de la mía. El fraude era innegable. Mi padre contrató a un abogado que intentó argumentar que todo era un malentendido familiar. Dijo que el dinero era un préstamo que yo había consentido verbalmente. En la sesión de mediación, mi padre, con la cara desencajada, repitió esa mentira. Eladio siempre supo que podía usar el dinero si lo necesitaba. Somos familia. Fue entonces cuando mi tío Ramiro, sentado a mi lado, pidió la palabra. Con su voz lenta y pausada de hombre de campo, relató cada humillación que yo había sufrido. El bautizo al que no asistieron. La fiesta de cumpleaños a la que no fui invitado. Las conversaciones en las que había escuchado a Sonia hablar de mí con desprecio. Terminó su relato mirando directamente a su hermano. La familia no roba, Arturo. La familia no miente. Y la familia no abandona a sus hijos. El mediador, viendo las pruebas irrefutables y el testimonio demoledor, le recomendó al abogado de mi padre que llegaran a un acuerdo si no querían que el caso pasara a la vía penal por fraude. Acorralados, no tuvieron más opción que aceptar. El acuerdo fue simple, mi padre se comprometía a devolverme la totalidad de los 350,000 pesos, más un ajuste por la inflación, en pagos mensuales durante los siguientes 3 años. No hubo disculpas. Durante toda la firma del acuerdo, mi padre no me miró a los ojos ni una sola vez. Su rostro era una máscara de resentimiento y derrota. Las consecuencias en la familia fueron inmediatas y devastadoras para él. La historia de la demanda y, sobre todo, del testimonio de mi tío Ramiro, se extendió como la pólvora. La fachada de familia perfecta que Sonia había construido con tanto esmero se hizo añicos.
Algunos tíos y primos le retiraron la palabra por completo. Otros lo trataban con una frialdad cortante en las pocas reuniones a las que se atrevía a ir. Sonia, por supuesto, no se quedó callada. Inició una campaña de difamación en Facebook, publicando mensajes crípticos sobre hijos malagradecidos y la envidia que destruye familias. Pero su veneno ya no tenía efecto. La gente conocía la verdad. Sus publicaciones solo la hacían parecer más patética y desesperada. Cada mes, sin falta, un depósito aparecía en mi cuenta bancaria. No era el dinero de mi padre. Sabía que él ya no tenía la capacidad financiera para cubrir esos pagos. Era el dinero de Sonia. El dinero que había obtenido de su difunto esposo, el mismo dinero que le daba el poder para manipular a mi padre. La ironía era casi poética, para mantener a su marioneta a su lado, ahora tenía que pagarme a mí, la persona que más odiaba en el mundo. La deuda que me pagaban no era solo monetaria, era el precio de su jaula dorada. Nunca volví a hablar con mi padre. Él nunca llamó. El silencio entre nosotros se volvió permanente, un monumento a todo lo que se había roto. A veces, en la quietud de la noche, me preguntaba si alguna vez se arrepentía. Si en algún momento de soledad, la imagen de un niño con las manos llenas de grasa en un garaje volvía a su mente. Pero aprendí a no esperar nada. Había hecho las paces con el hecho de que el padre que yo había amado ya no existía, o quizás, nunca había existido de la forma en que yo lo recordaba. El dinero que recuperé no lo usé para lujos. Lo invertí en mi familia. Compramos nuestra casa, la casa que habíamos construido con nuestro propio esfuerzo. Era más pequeña que la que Sonia habitaba, pero sus paredes estaban impregnadas de risas reales, no de apariencias. Mi negocio prosperó. Mi nombre se convirtió en sinónimo de confianza y trabajo duro, las mismas cualidades que, irónicamente, mi padre me había enseñado a valorar. Me volví un hombre más fuerte, pero también más cauteloso. Aprendí la dura lección de que el amor no es incondicional y que los lazos de sangre pueden ser los que cortan más profundo. Aprendí a establecer límites, a proteger mi paz y la de mi familia por encima de todo. Una tarde de sábado, muy parecida a aquellas de mi infancia, estaba en el patio trasero de mi nueva casa. Mi hijo, Mateo, que ahora tenía 7 años, estaba a mi lado, intentando ayudarme a armar una pequeña bicicleta para su hermana Sofía. Se le cayó una llave y soltó un gruñido de frustración. La recogí y se la puse de nuevo en su pequeña mano. Me arrodillé a su lado, el olor a pasto recién cortado llenando mis pulmones. Lo miré a los ojos, sus ojos oscuros y curiosos, tan parecidos a los míos. No te preocupes, campeón, le dije, mi voz suave. A veces los tornillos se resisten. Puse mi mano sobre la suya y juntos giramos la llave. Un hombre construye su futuro con sus propias manos, mijo. Las palabras salieron de mi boca antes de que me diera cuenta. Eran las palabras de mi padre, las mismas que me había dicho en el garaje. Pero al decirlas yo, se sintieron diferentes. Se sintieron limpias, purificadas de toda la traición. Ya no eran una promesa rota. Eran un nuevo juramento. Mateo me sonrió, una sonrisa pura y llena de confianza. En su mirada no había duda, solo la certeza absoluta de que su padre estaba allí para él. Y mientras lo miraba, completé la frase, esta vez, a mi manera. Y yo siempre, siempre estaré aquí para ti. En ese momento, supe que había ganado. No en un juzgado, no en una cuenta bancaria. Había ganado en la vida. Había roto el ciclo. Y estaba construyendo algo que ningún dinero podía comprar y ninguna traición podía destruir.